Dios no nos debe nada, nunca nos ha debido nada. De hecho, tenemos mucho más de lo que realmente nos merecemos. Pero somos tan ingratos. Nos preocupamos más por las cosas que Dios nos da que el Dios que nos las da. Y ojalá que al escuchar esto puedas comprender la inmensidad de la gracia que Dios ha tenido con vos. Recordaba los juicios de Dios sobre Israel. Primero, la destrucción del primer templo a manos de los babilónicos en el año 586 a.C. Y luego la destrucción del segundo templo a manos de Roma en el año 70 después de Cristo. El primer juicio vino por la desobediencia y la idolatría de Israel. El segundo juicio vino por su incredulidad, por la perversidad de aquella generación y por haber entregado y dado muerte al Mesías. Pero esa destrucción no solo era un castigo que señala a Israel por no creer en Cristo. Es el juicio que merece todo hombre que desprecia al único Salvador. Y no sé si has entendido que hay un solo Dios en el cielo y en la tierra. Y ese Dios no nos hace ignorantes, no nos deja sin advertencia. Romanos capítulo 1, versículo 18 y los versículos siguientes nos dice que la ira de Dios está revelada contra toda injusticia de los hombres. Lo que de Dios se conoce le fue manifestado. No podemos engañarlos. No sé si Dios existe. No, este mundo no se creó de la nada. Nada surge de la nada. La ciencia misma también lo reconoce. La nada no produce nada. Ninguna explosión crea orden. Ningún pedazo de dinamita o explosivo puede dar lugar a un palacio ni a una ciudad. La destrucción no produce orden ni belleza. Hay un Dios en el universo y contra ese Dios todos nos hemos rebelado. Hemos vivido gran parte de nuestra vida en contra de lo que Dios estableció. Y si crees que por ser joven o tener buena salud vas a escapar del juicio de Dios, te tengo que decir que vas a enfrentarlo. Y si murieras hoy sin Cristo, no irías al cielo. Por eso necesitamos arrepentirnos. Y este llamado, aquel llamado, perdón, que hizo Juan y que continuó Jesucristo, arrepiéntanse y conviértanse porque el reino de los cielos se ha acercado, es un llamado que sigue vigente. No confundamos el tiempo de gracia con ausencia de juicio. Jesús dijo que sería como en los días de Noé. ¿Por qué? Bueno, porque la gente seguía en su rutina, se burlaba, pensaban, ¿para qué preocuparse? No va a haber juicio. Igual que en su tiempo, la incredulidad ignora la venida de juicio. Hebreos capítulo 9, versículos 27 nos recuerda que está establecido que todo hombre nazca, muera y rinda cuentas a Dios. Y créeme, no querrás estar en la presencia de Dios sin el único abogado que puede defendernos. Los santos hombres de Dios no fueron santos por sus obras, sino por la gracia de Dios. Fíjate Pedro, pescando en la barca, en medio de un milagro de provisión, reconoce finalmente al Hijo de Dios y cae completamente de rodillas. Sus palabras fueron: apártate de mí, Señor, que soy un hombre pecador. Pedro no entendía lo que Dios quería hacer en su vida, y mucho menos nosotros tampoco lo entendemos. Yo mismo no entiendo por qué Dios me salvó, pero sí sé lo que significa vivir en contra de Él. Y aunque no veas el peso de una vida de condenación, todos vamos a rendir cuentas. Arrepentirse significa reconocer delante de Dios: Señor, soy un pecador. Y a veces nos cuesta. No tenemos la humildad de la mujer cananea que, mientras los propios apóstoles decían al maestro: Maestro, atiéndela, sigue dando voces detrás de nosotros. El maestro, ¿qué le dijo? Yo no he sido enviado a los perrillos, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y cuáles fueron las palabras de esa mujer? No me digas perrilla, que me ofende. No, de hecho, Jesús no le estaba diciendo perrilla para ofenderlo. Era una ilustración. Esta mujer dijo: bueno, tú dices que los perrillos comen las migas que caen de la mesa de sus amos. Trátame como una perrilla, pero necesito tu gracia, necesito tu herencia. La Biblia también presenta aquella oración
que dos hombres estaban, uno orando al lado de otro, y uno decía, te doy gracias, Señor, porque no soy como aquel desgraciado que está allá. Yo soy un fariseo de buena cepa, yo oro, no robo, diezmo, pero había otro hombre que estaba y golpeaba su pecho y lo único que decía era, ay Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador, y no podía ni siquiera alzar sus ojos al cielo. Jesús dijo, ¿cuál de estos dos hombres que estaban orando ustedes creen que el corazón de Dios miró? Le dijo, aquel que reconoció su pecado, aquel que reconoció su maldad. Si crees que podés ser salvo porque tenés buenas cualidades, estás lejos de entender el Evangelio. El Evangelio es para quienes reconocen su pecado, su necesidad de gracia, para los que hemos vivido apartados de Dios y solo Él puede salvarnos. En el día del juicio no seremos condenados por ignorancia, sino por rebeldía, por arrogancia y por prepotencia, por creernos autónomos sin necesidad de Dios. Y Dios nos colocará en un lugar para entender lo que significa vivir apartados de Él. Si pensás que esto es miedo, no, no lo es. Es un recordatorio de la gracia que Dios ha tenido con nosotros. Porque si aún vivimos, si aún tenemos aliento, es porque Dios quiere salvarnos. La paciencia y la bondad de Dios no son flojera. Dios quiere salvar. Así que si escuchás este video, entendé que la gracia te llama al arrepentimiento. No dejes pasar esta oportunidad. Reconócelo. Soy un pecador. Necesito a Dios. Y si lo haces, conocerás la verdadera libertad, la verdadera vida en Cristo. Que Dios te bendiga.